Okay, great, good, bien. Y me escuchan bien, right? You hear me well? Sí. Sí, Sí, muy Perfecto. bien. Entonces comencemos con la sesión. One second. Ya. Ups. Para atrás, para atrás, para atrás. Pointer. Ok, bueno, bienvenidos a la sesión de la tarde del tercer día del taller ya. Gracias por estar con nosotros y lo que vamos a presentar ahora es comprendiendo sistemas convectivos de mesoescala en El Salvador. Recuerdo que durante la planificación de los temas que hubo mucho interés de desarrollar fue justamente este tema de complejos convectivos de mesoescala, que es un problema que tienen acá en El Salvador, en realidad en varias partes de la región RA4, pero en El Salvador los sistemas convectivos de mesoescala en la época de lluvias, que es, bueno, hay dos picos, ¿no? Mayo, junio principalmente, y después agosto, septiembre, octubre, contribuyen en un porcentaje bastante alto a la precipitación aquí, y lluvias muy grandes. Y son a veces un reto pronosticar, ¿no? Porque si bien se sabe que puede haber un potencial, a veces es difícil saber exactamente qué es lo que va a hacer el sistema convectivo de escala, si va a salir a la costa rápido, si va a barrer todo el país, porque vienen del este y del oriente, y se van hasta Guatemala a veces rápidamente, a veces generando daño por viento, y a veces inundaciones, y a veces ambos. Entonces, antes nuevamente mencionar que para este trabajo ha habido una labor conjunta. Hemos tenido mucho apoyo del equipo aquí del MAR. Todos han trabajado en darnos información, en conseguir los mapas de lluvia, producir las imágenes, y nuevamente Bonnie nos ha ayudado a generar las animaciones para los casos de estudio y a compilar algunos productos nuestros de los desks que les vamos a mostrar también. Entonces, comenzamos a ver, el poll número 1. No sé si pueden lanzar el poll. La pregunta es, ¿dónde ve un MCSS? ¿La puedo subir yo, José? Sí, adelante. Okay. Y si ven la imagen, tenemos, bueno, 3 opciones en círculo. El Salvador, tenemos otra opción Colombia y otra opción el Golfo de Panamá. Y sé que solamente permite dar una opción, sé que pueden haber 2 opciones, pero denle a las que más les acomodan. Elijan una. Y pueden usar el poll, debería salirles en la pantalla. ¿Es una animación? No. Oh, sí es una animación, pero el poll no ha salido. The poll is not on the screen. Can you see the poll? Sí. Oh, you can see the poll. Sorry, thank you, Bernie. It's a separate window. Okay, good. Thank you for pointing that out, the animation. Sí, eso, miren la animación. Y van a tener que escoger una, a pesar de que es posible que haya más de una respuesta. ¿Cuál le parece más un MSS? Sistema cognitivo emocional. And I cannot see the poll, so which means that probably I'm not a host. So let you guys stop it whenever you feel you're ready. Okay. Sí, tenemos 55 respuestas de 98. Ok. Cuando lleguemos a 60, Hay respuestas también en el chat. ok. Voy a ir viendo el chat. Ok, mientras cerramos la encuesta, veo que hay varios que dicen noroccidente de Colombia, Golfo de Panamá, Colombia y Golfo de Panamá. Ok, wow, hay bastante consenso, muy bien, ok, excelente. ¿Puedo compartir los resultados? Sí, adelante. ¿Pueden ver los resultados? Yo no.
Sí, Sí, se pueden ver los resultados. Ah, ya, sí veo los resultados. Ok, ya los veo. Ok, ya, perfecto, muy bien, me gustan las respuestas, a pesar de que, nuevamente, no hay, en meteorología es difícil tener una respuesta correcta, ¿no? Generalmente hay mucho desconsenso, porque a veces es difícil establecer dónde se dividen los conceptos. Pero sí, la mayoría dice Colombia, Golfo de Panamá, y hay un porcentaje que dice El Salvador, que es menor. Impresionante, el porcentaje de Colombia y Golfo de Panamá es igual. Eh, Esas serían mis respuestas también. Si tuviera que escoger una, no sabría si decirles Colombia o Golfo de Panamá, pero esas serían las mías, ¿no? En El Salvador estamos como que casi, pero como vamos a ver, no llega a el área, hay ciertas características que no llegan a la clasificación precisa de sistema cognitivo de nuestra escala, a pesar de que estamos cerca. Ahora, en Colombia y en Panamá, en ambos lugares sí estamos viendo que no solamente hay conexión muy intensa, con un escudo estratiforme bastante amplio, con escudo estratiforme me refiero a, voy a parar aunque creo que no puedo, es un GIF. Con el escudo estratiforme me refiero a toda esta área de cirrus que se genera. Un segundito. Es la mesa. Gracias. Ok, ya, ahora sí. Se genera este escudo estratiforme ¿no? De nubosidad alta y además la convección, ¿no? Las celdas están interaccionando los frentes de ráfagas de una, generan otras celdas. Esto ocurre en el Golfo de Panamá también, ¿no? Tenemos estas celdas y según van muriendo se generan otras en la periferia, probablemente asociadas a los frentes de ráfagas porque no se pueden ver ya que tenemos estos escudos de cirrus bien densos. ¿Okay? Hay algunos colegas que mencionan que no salió el poll, por si acaso caso no es crítico, pero acá ya están enterados para que le den una mirada. Bien. Una de las cosas que nos podría ayudar para evaluar un poco mejor si tenemos sistema cognitivo de mesoscala es, por ejemplo, mejorar la resolución en vez de usar cada media hora, que es lo que tenemos ahorita, perdón, eso está cada 2 horas, usar cada 30, 20 o 10, porque eso nos permite evaluar mejor la interacción entre las células. Porque para que sea sistema convectivo de mesoscala tiene que haber una interacción entre las diferentes componentes convectivas. Y bueno, y esto, hay una segunda encuesta, el segundo poll. ¿Podrían lanzar el segundo poll? ¿Qué tipo de sistema convectivo de mesoscala podría ser? Aquí va. Y yo voy leyendo el chat. ¿Pueden ver el poll? Sí, se puede ver el poll. Ok. Mientras contestan, en el chat estamos mencionando que con respecto a las encuestas, tomar en cuenta que salen en una pantalla adicional del Zoom. Si quieren los cortamos. Bueno, ahorita estamos hablando MCS, ¿no? Sistema convectivo de mesoscala. Ahorita vamos a entrar en definiciones, ¿no? Ahora solamente queremos estimular la discusión y despertarlos después del almuerzo. Ya que no podemos pasar café o tecito a través del chat. ¿Cuánto van, Bonnie, más o menos? 45%. Ok. Y sí, Boris, MSC es Mesospecial Complex, correcto. Ahorita vamos a abordar ese punto. Gracias, Luis. Vamos cerrando el poll. Ok. Ok.
Ya comparto los resultados. Excelente, gracias. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Multicelular. Para mí también es multicelular, ambos son multicelular. MSC, cercano a MSC, podría confundirse con MSC y hay una línea fina, ¿no? Entre estos dos podría ser cualquiera de estos dos, pero para mí es más multicelular. ¿Por qué? Porque no veo una estructura sólida, tan bien definida de forma oval, que se esté propagando coherentemente, ¿no? Más bien, veo varias celditas individuales que están de manera un poquito menos organizada. Ok, ahora, ciclón tropical y línea turbonada, en este caso no me parece. Vamos a ver, vamos a seguir y les voy a mostrar un poquito más sobre este tema. Déjenme ver el chat. Sí, Normas, vamos a dar los criterios. Vamos a hablar exactamente de eso, de los criterios. Esto es solamente para estimular participación y para que vayan pensando en qué cosas empezar a pensar a la hora de clasificar MSs. Ok, entonces ahora sí nos movemos a lo que son conceptos de base. Vamos a comenzar a hablar de mesoescala brevemente. La definición de mesoescala es, en meteorología, son escalas que van desde los 2 kilómetros hasta los 1000 kilómetros. ¿No? Una vez que uno llega a los 1000 kilómetros ya hay una transición difusa entre lo que es mesoescala y escala sinóptica, porque 1000 kilómetros en algunas situaciones ya se considera escala sinóptica. Bueno, por los casos. Pero esta es la definición oficial. Y hay 3 categorías dentro de la mesoescala. La mesogamma es de 2 a 20 kilómetros. Ahí vemos, por ejemplo, celdas de tormenta individual, ¿no? Estructuras pequeñas, incluso celdas convectivas de convección llana, generalmente van en esa escala, ¿no? De los 2 a los 20 kilómetros. Una erupción volcánica, por ejemplo, la pluma, cuando es pequeña la erupción, no, eso generalmente es mesogamma. Luego tenemos que va de 20 a 200 kilómetros, y luego tenemos la mesoalfa que va de 200 kilómetros a 1000 kilómetros. Entonces, tormentas individuales es la gamma. Una vez que llegamos a la beta, ya comenzamos a ver sistemas convectivos de mesoescala. Tiene que ser mayor de 100 kilómetros, y luego tenemos la mesoalfa, que son sistemas más grandes, pero también los sistemas convectivos de mesoescala ingresan en esta escala. Entonces, ahora interesante. Ok, ya. Bueno, voy a ir de frente a esta diapositiva aquí. Entonces, por definición, la definición de un MCS es la siguiente, ¿no? Y hay varias, ese es uno de los retos, no hay una exacta. Hay que ver bastantes fuentes de información y llegar a un consenso. Pero la definición más estándar que se repite, un grupo de celdas convectivas que se organizan en escalas de cientos de kilómetros, o sea, mesoalfa y mesobeta, y tiende a desarrollar un extenso escudo estratiforme en niveles medios altos. Me olvidé de colocar aquí que no pueden ingresar a escala sinóptica, o sea, son menos de 1000 kilómetros, ¿no? Ahora, como van a ver, el escudo estratiforme niveles medios y altos que se puede ver aquí, se puede ver en el huracán, y en realidad en todos estos de aquí no se cumple en todos los casos de MSS. Hay algunas subvariantes que no tienen este escudo grande, como vamos a ver. Pero los que nos interesan a nosotros, que son la gran mayoría, que afectan el trópico, incluyendo la línea turbonada, ¿no? Tienen este escudo de estratiforme en niveles medios altos, que se genera por la convección profunda. Es al menos 100 kilómetros de ancho en una dirección, ¿no? En una dirección. Del otro puede ser más grande o un poco más pequeño. Y la duración es varias horas, tienden a ser más favorables durante la noche, y la forma es muy diversa, como ven, ¿no? Pueden ser, la mayoría son ovalados o tienen estructuras más o menos ovaladas, pero también tenemos las líneas. Okay. Esto es el mismo texto, hice un pequeño cambio, pero básicamente se ve sistemas convectivos de mesoescala como ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos uno que es bastante grande, el escudo estratiforme, es este de aquí,
¿no? De 500 kilómetros, bastante grande, pero la convección más intensa que produce montos altos de lluvia es un área menor. Este también, ese es uno mucho más grande, 500 kilómetros de ancho, pero si se fija en el largo, tiene casi 1000 kilómetros, ¿no? Y aquí tenemos datos del GLM, electrificación, en esta animación, sobrepuestos, y se puede ver que las celdas convectivas con electrificación son bien discretas. En realidad, la mayor parte del sistema es precipitación estratiforme. Ahora, si la celda convectiva te pasa encima, te pueden caer razones de precipitación de hasta 100 milímetros por hora en casos extremos. O sea que en realidad tienen una fracción muy pequeña de área convectiva, pero un área precipitante bastante grande. Justo estamos mañana porque hemos tenido uno que estuvo de turno, aquí David Pichito, y había un sistema en Perú, entonces hemos estado conversando un poco esta noche y bien clásico lo que vimos, ¿no? La evolución del sistema cognitivo mesencala ayer en la noche. Una pregunta en el chat, ok. ¿Qué se refiere con la palabra escudo a una forma circular o ovalada? Excelente. Muchas gracias por la pregunta, Alexander. Escudo, es básicamente, ¿no? Esas nubes medias altas que se generan. Ahorita vamos a ver el proceso, ¿no? Pero tenemos las celdas convectivas crecen y llegan al nivel de equilibrio. En el caso de MCS es principalmente la tropopausa, ¿no? Porque es conmoción muy intensa. Y a la hora que llega a un nivel de equilibrio, las nubes se tienen que expandir con los lluvias de las tormentas, ¿no? Pero como es un área de ascensos tan violenta y bastante grande en escala, entonces el yunque crece y se empieza a organizar con los yunques y básicamente se forma un techo de nubes cirros y nimbostratos, no altos stratos y en algunos casos nimbostratos muy extensos. A eso me refiero con el escudo. También se le puede decir dosel o se le puede decir nubes altas densas, medias altas. Entonces, el satélite lo que ve es eso, ¿no? Esa es una de las limitantes de los satélites cuando medimos radiancias, que solamente estamos viendo desde arriba. Entonces, viendo la estructura de los sistemas convencionales, sin idea de dónde está precipitando, pero tenemos que usar un poco de herramientas y conocimientos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Ver temperatura de tope, ver dónde están los rayos, ver cómo se van moviendo, dónde se forman onditas de gravedad en el escudo, etcétera. Porque idealmente lo que queremos tener es un radar, si se puede. Pero como saben, es caro, ¿no? Salvador está mencionando aproximadamente cuál podría ser la altura de los topes más profundos que puede llegar hasta los 150 hectopascales, incluso más puntualmente, con penetración de tropopausa, ¿no? Y temperaturas de hasta menos 90, pueden bajar hasta menos 90, bien altas. Sí. En estas no tengo una escala, pero vamos a ver escalas en otras imágenes. Okay. Tamaño de MCS en El Salvador, y ahí viene uno de los retos que no, esas preguntas siempre surgen, ¿no? ¿Los sistemas de El Salvador clasifican o no clasifican como SS? Y la respuesta es sí, pero son MCS pequeños, ¿no? Acá vemos en esta figura, podemos ver el tamaño de El Salvador y 100 kilómetros por definición, por consenso, ¿no? Porque un grupo de científicos al final dijo, ok, vamos a poner un límite y decidieron que a partir de 100 kilómetros se clasificaba MCS. Entonces, esto lo vemos en amarillo. Entonces, en El Salvador, en realidad, si hay algo que cubre la mitad del país, ya se puede considerar un MCS. Y bueno, si cubre todo el país, ¿no? Una vez que llegamos a los 200 kilómetros, a partir de esto ya pasamos a escala mesoalfa, ¿no? Entonces, los MCS del Salvador, y los voy a llamar MCS por así en inglés. En español también se les llama SCM, pero ya, por costumbre, y no confundir, vamos a decir MCS. Y los del Salvador generalmente son mesogamma, ¿no? Generalmente son menores a... Es muy difícil que tengas un MCS mayor a 200 kilómetros, a pesar de que eso sucede. A ver, ¿alguna idea de un MCS mayor a 200 kilómetros en El Salvador? Ciclón tropical. Ciclón tropical. ¿No? Sí, ciclón tropical, y en algunos casos puede haber alguna situación que genera muchísima convección en una gran escala también. También puede pasar. Pero generalmente ciclones tropicales son los que llegan a las mesoalfa. Muy bien, podría explicar mi diferencia entre MCC y multidistal.
Excelente, eso está en las siguientes diapositivas. Ya llegamos ahí. Otro comentario del chat. ¿Por qué se considera el ciclón tropical un SCM? De mi información hasta su disipación pasan días. Ahorita también vamos a ver eso. Tenemos diapositivas para cada uno de ellos. Así que ahorita llegamos. Ok. Características, estructura de un MCS. Entonces, básicamente, lo que sucede es que tenemos convección muy profunda. Tenemos un área de mucha inestabilidad. Ahorita vamos a ver las características, pero estas estructuras convectivas que se forman son muy intensas y llegan a generar estos ascensos violentos que llegan a la tropopausa y se empieza a generar el escudo de nubes medias altas, ¿no? Y es tan denso que incluso puede precipitar. Generalmente es lluvia estratiforme ligera, ¿no? Que produce, no sé, 3, 5 milímetros a la hora. Eso no es tan intenso, pero la celda convectiva te da más lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Si el ambiente está muy favorable, tenemos mucho contenido de humedad, tenemos la dinámica de viento apropiada, ¿no? Esas tormentas se empiezan a organizar, ¿no? Y los frentes de ráfagas de unas empiezan a estimular la convección de otras. Entonces, mientras van muriendo algunas celdas, se empiezan a formar otras celdas. Y este es un ejemplo en Estados Unidos de un corte, perdón, aquí, de un corte de un sistema convectivo de mesoscala, ¿no? Y se puede ver esta reflectividad, estas estructuras que tienen mucha reflectividad, ¿no? Con hidrometeoro bastante grande, pero la mayor parte del sistema tiene hidrometeoro pequeño. Precipitación, ¿no? Las áreas de montos altos en realidad no suelen ser tan grandes, tienden a ser más pequeñas. Acá hay otra vista, esto es de Comet, ¿no? Y podemos ver que tenemos pues esta estructura, la celda primera que se forma, la principal, ¿no? O el grupo de celdas principales, ¿no? Una vez que se empiezan a disipar, estos descensos generan esta piscina fría, esta piscina de agua, básicamente de este flujo frío y un poco más seco, que es mucho más denso, ¿no? En las descendientes. Y estos son como frentes fríos pequeños, frentes fríos en la micro y mesoscala, ¿no? Y estos frentes fríos, al avanzar, generan convergencia de humedad y fuerzan a que otras celdas crezcan, ¿no? Entonces, estas nuevas celdas comienzan a hacer lo mismo, se desarrollan y cuando mueren vuelven a generar el mismo proceso, ¿no? Entonces, esto se forma en un... que es lo que vamos a ver prontamente. La evolución de un sistema convectivo de mesoscala en imágenes infrarrojas, la podemos ver aquí. ¿No? Eso es en Estados Unidos. En este caso, esto es un MCC, que vamos a verlo, siempre digo prontamente, debió poner los conceptos al comienzo. Pero básicamente el tipo de estructura circular que tiene el sistema convectivo, el MCC, no tiene circular organizado, ¿no? Eso lo diferencia con multicelular. En el caso de multicelular, tenemos más bien estructuras un poquito más dispersas, pero organizadas, ¿no? Una celda afecta a la otra. En este caso, se forma una estructura compacta, como se fijan, muy compacta, que se propaga de una manera muy coherente. Okay. Ahorita regresamos a esta. Bueno, vamos a hablar de esta de una vez. Los efectos de los sistemas convectivos de mesoscala en la atmósfera generan un calentamiento condensacional, ¿no? Que calienta especialmente entre los 4 y los 10 kilómetros en la troposfera. Acá pueden ver en el gráfico de la derecha el calentamiento total, ¿no? Y esa es la componente las celdas convectivas, y esta es la componente de las estratiformes. Como ven, las celdas convectivas generan un mayor calentamiento y está un poquito más abajo, ¿no? En cambio, la nubosidad estratiforme genera un poco menos de calentamiento, pero más arriba. Más arriba porque ahí es donde está el escudo de nubes medias altas bastante denso, ¿no? Pero ellos también están generando un calentamiento, pero también generan un enfriamiento en niveles bajos por las precipitaciones, ¿no? Y ese enfriamiento que lo produce más la parte estratiforme, terminan enfriando la troposfera, estabilizando los niveles bajos. De lo que aquí en El Salvador se conoce como temporal, ¿no? Los temporales generalmente son sistemas convectivos de mesoscala
Y a veces uno ve las imágenes y dice, uy, pobrecitos, ¿cómo estarán? Pero en realidad están cayendo, esta es una lluvia estratiforme en la mayor parte del país y las áreas convectivas son pequeñas. Y la temperatura baja un poco, ¿no? Entonces, es más bien, es una precipitación estable en la mayor parte del sistema. Otra cosa también que considerar es que los sistemas convectivos de mesoescala, cuando son muy intensos, pueden generar un vórtice permanente, ¿no? Que se llama vórtice convectivo mesoescalar o MCB con las siglas en inglés. Y lo que sucede es que todo este proceso de liberación de calor latente, si se acuerdan lo que vimos ayer con los ciclones tropicales, ¿no? Es el mismo proceso, solo que en una escala menor y sin la rotación y otros aspectos presentes, pero es el mismo proceso. Esta liberación violenta de calor latente en una área muy termina generando, disminuyendo las presiones en la mesoescala, ¿no? Termina bajando las presiones en la troposfera media y eso induce rotación, ¿no? Genera rotación. Entonces, esa rotación, si el sistema es muy grande, esa rotación puede permanecer, ¿no? Y al final muere el MCS, se disipa la convección, pero se queda un rotor en la troposfera principal, en esta capa de aquí, entre los 10 y los 4 kilómetros, y ese rotor puede generar convección en el futuro. Aquí en El Salvador eso no es tan crítico porque el rotor se forma y se va para el Pacífico, ¿no? A no ser que estemos en un barco, ¿no? O tengamos algún compromiso con las áreas marinas. Pero en otros lugares sí, en otros lugares donde hay tierra, flujo abajo, sí sucede eso. Y ese es un ejemplo de Arizona, ¿no? Porque en el pico del verano, junio, julio, se forman sistemas convectivos de mesoescala en el Golfo de California o en el Mar de Cortés, en el oeste de México. La temperatura del Golfo llega hasta los 33 grados centígrados. O sea, el mar de El Salvador está frío comparado a eso ahorita, ¿no? Y eso genera sistemas convectivos de mesoescala, en lo que se conoce el monzón norteamericano, y esos rotores a veces se van hacia Arizona y van generando lluvias posteriormente, e incluso pueden llegar a Colorado y producen lluvias en la Casa de Verde. Así que en realidad es relevante para grandes partes del globo. Okay. Tipos de sistemas convectivos de mesoescala. Ok, y aquí vamos a responder las preguntas, porque sé que hay varias preguntas. Hay varios tipos, los principales son estos 4, pero en realidad hay otros subtipos, y aunque no lo crean, lo que se llama Lake Effect Snow, o los efectos del lago, se considera también un sistema convectivo de mesoescala. O sea que hay otros subtipos, por eso les decía que la definición del escudo de Cirrus es un poco difusa. Hay muchos temas difusos, entonces les decía, la mayoría tiene este escudo de Cirrus, pero si nos vamos a hablar de Lake Effect Snow, en realidad lo que hace que esto sea un sistema convectivo de mesoescala es la organización entre celdas, porque ahí se organiza. Entonces vamos a ir uno por uno, y antes de continuar quería mencionarles que algo que no he colocado aquí, que debí colocar porque es base, hay muchos factores que generan un sistema convectivo en esa escala y básicamente que hacen que las celdas se organicen, pero uno muy importante es la cizalla. O sea, para que haya un sistema convectivo en esa escala tiene que haber un cierto nivel de cizalla que va a variar dependiendo del sistema, ¿no? Excepto con los ciclones tropicales, el inicio de la rotación del ciclón siempre que ha ayudado, ¿no? En el caso de El Salvador, un sistema que favorece mucho es el chorro de capas bajas que cruza de Nicaragua, ¿no? Porque El Salvador es en la periferia de ese sistema, ¿no? Y esas periferias de los chorros de capas bajas pueden ser zonas donde hay suficiente nivel de cizalla para ayudarte a que la celda se organice, ¿no? Porque esa cizalla ingresa en las celdas por básicamente entrañamiento o inclusión de momentum, ¿no? Las celdas absorben el momentum del viento, ¿no? Y eso hace que las tormentas se desarrollen una inclinación, ¿no? Que hace que puedan durar más tiempo y empiecen a organizarse entre ellas. Hay una pregunta en el chat. Excelente, gracias. Vamos a ver. Sí, Boris, la cizalla hay un rango de cizalla.
no puede ser ni muy débil ni muy fuerte. De lo que he visto para El Salvador, es generalmente entre 15 a 30. Ahorita, eso lo tengo adelante, pero entre 15 a 30 nudos. Pero para cada región hay que hacer, básicamente hay que hacer casos de estudio y validación y establecer sus propios rangos, porque cada lugar es único. O sea, la geografía de El Salvador no se repite en ningún otro lugar de la Tierra, al menos, ¿no? Entonces, ahí veo todas las preguntas. Orlando Corota ahí me pregunta la diferencia entre MSC y MSS. Ok, ahorita vamos a ver MSC, pero en resumen, el MSC es un tipo de MSS, ¿no? Que en español es CCM, ¿no? He puesto CCM, que es lo mismo que MSC. Es un subtipo de MSS. MSS es todo. Una línea turbonada es un MSS, un ciclón tropical es un MSS, pero un tipo de MSS. Ok, voy a seguir leyendo las preguntas. Esta cizalla adicionalmente genera turbulencia. Sí, correcto. La cizalla, sí, exacto. Donde hay cizalla hay turbulencia. Está relacionada directamente. Salvadora comenta que en Nicaragua se producen formaciones convectivas potentes sobre los lagos. Es clásico con días muy cálidos y con exacto, sí, los lagos generan su propia convección, especialmente cuando hay mucha humedad disponible en época de lluvias, ¿no? Ahora, por el tamaño de los lagos, de la convección de los lagos de Nicaragua, probablemente estén en el borde de la clasificación, ¿no? Tiene que llegar a 100 kilómetros el sistema. Ahora, eso no significa que no son sistemas que producen lluvias extremas y vientos fuertes, ¿no? Condescendientes. El rango de cizalladura, bueno, les comenté entre 15 a 30 nudos en la capa de 0 a 3 kilómetros, como vamos a ver después, pero nuevamente hay que generar sus propios umbrales. Y sí, estos lagos son como bombas, exactamente. Generan mucha convección en época de lluvia, porque se calientan mucho y porque hay brisa nocturna, y esa brisa nocturna estimula la convergencia de humedades, ¿no? La brisa de tierra al agua. Última es la cizalla del chorro, es entonces una de las causas de formación de esa condición fuerte. No para el caso de la Comisión del Lago de Nicaragua, Salvador, pero sí para los sistemas convectivos de mesoscala que hay en El Salvador, por ejemplo, ¿no? Ahora, para ustedes, sí, también debe haber, dependiendo de la estructura del chorro, posiblemente, ¿no? Pero para El Salvador es más clásico. Otra pregunta. Y sí, veo que El Salvador está mencionando los torbellinos sobre esto si salen a tierra. Es posible que eso sí tenga que ver con el chorro. Independiente de la clasificación de MSS, los torbellinos o waterspouts, ¿no? Que se forman en la convección del lago de Nicaragua, es muy posible que tenga que ver con la cizalla, sí, de acuerdo. ¿Hay algún tipo de patrón en el movimiento en la región? Por ejemplo, en El Salvador casi siempre son de noreste al suroeste. Ahorita vamos a ver eso. Generalmente se van propagando de noreste a suroeste o de este a oeste, ¿no? Va a depender de las características del flujo medio y de la cizalla. ¿Cómo se podría, Nayeli, hola, cómo se podría hacer la estimación de cizalla favorable? Bueno, la cizalla, sí, hay varias formas de evaluar cizalla. La más fácil simplemente la diferencia vectorial del viento, ¿no? De 0 y 3 kilómetros. 3 kilómetros se puede estimar como 700 hectopascales, así que si haces una diferencia vectorial, pues el viento en 700 menos el viento en 1000, ¿no? Ahí ya tienes el vector de cizalla. Eso es lo que se llama bulk shear, ¿no? Que es un cálculo simple. Ya si no quieres ser más quisquilloso, hay otras maneras más detalladas, por ejemplo, para tornados, ¿no? Es muy importante ver también la estructura de la cizalla, ¿no? Ver, por ejemplo, para tiempo severo, quieres ver que, digamos que esta es la vertical, ¿no? Para arriba, este es Z, ¿no? Quieres que los vientos básicamente roten en la altura de una manera gradual, ¿no? Gradual en dirección
Si el viento en vez de hacer eso, hace esto, ¿no? Acá, de acá va para allá, de acá va para acá, de acá va para allá. Esto no es favorable para tiempo severo porque te va a desgarrar la estructura de la tormenta. Entonces, para tiempo severo es más crítico esto. Para MCS también importa, pero no es tan crítico. Bueno, avancemos, pero me gusta mucho que hay mucha interacción en el chat, ¿no? Hay mucho interés con esto. Vamos a seguir. Entonces, primer tipo de MCS, que es el más común, es el de tormentas multicelulares. O sea, básicamente son, como les comentaba, lo importante es que las tormentas se organicen entre ellas. Básicamente que una se forme a causa de otra tormenta del mismo sistema, ¿no? En resumen. En definición general, ¿no? Las celdas individuales tienden a durar de 30 a 60 minutos, más o menos una hora, ¿no? Pero el sistema de celdas dura varias horas. Entre los varios parámetros que se utilizan para evaluar el potencial de desarrollo, como les dije, la extensión del viento es uno de los más importantes que tiene que estar presentes, ¿no? Y bueno, un contenido alto de humedad también. Okay. Ahora, el tipo número 2, esos ya son sistemas convectivos de mesoescala que se organizan más, ¿no? El complejo convectivo de mesoescala. En este caso tenemos imágenes de Sudamérica. Sé que hay muchos amigos de Bolivia, de Uruguay y de otras regiones de Sudamérica. Bueno, Perú hay varios también. No quiero dejar a nadie de lado, ¿no? Pero en Sudamérica, acá también ocurren, pero en Sudamérica son bastante comunes. Que básicamente, si se fijan, tenemos estos escudos o áreas de nubosidad alta, formas circular muy extensas, ¿no? Y con convección muy organizada que va por horas. Así de excelencia para la ocurrencia de CSMs es Bolivia. En Bolivia, Paraguay y el norte de Argentina, los CSM son bien comunes. Son impresionantes los que se forman ahí. Y es más, toda esta zona del norte de Argentina, Paraguay y Bolivia es una zona donde ocurren los sistemas convectivos de mesoescala. En general, algunos de ellos CCM, pero no, o MCC, pero en realidad puede ocurrir también línea de turbonada o convección multicelular, ¿no? Y son los más potentes del mundo. Los más grandes en tamaños y los más intensos ocurren en esta parte del mundo, en Sudamérica. Entonces, un CCM o MCC es un MCS en forma oval, ¿no? Forma redonda, más o menos, o de óvalo, en términos del escudo convectivo, de la nubosidad media alta, o el escudo de nubosidad, incluso de las celdas que se organizan en escalas menores que son convección profunda, ¿no? Los criterios de clasificación, ¿no? Esto sí tiene un criterio bien estricto, ¿no? Para decir, ok, ya, eso es un CCM, ¿no? Es básicamente topes menores a 32 grados centígrados de al menos 100.000 kilómetros cuadrados, que significa 316 por 316 kilómetros, ¿no? Áreas de topes de menos de 52 grados centígrados, 223 por 223 kilómetros cuadrados, ¿no? Así que ven que son bastante grandes, ¿no? Luego la duración debe ser al menos 6 horas, y hay también una definición por excentricidad, lo que quiere decir 0.7 significa que no puede haber una relación menor que el eje mayor y el eje secundario, básicamente que van, este es 0.7 veces el eje mayor. Si este es 0.69 veces el eje mayor, ya no se considera MCC, ¿no? Entonces, si mi sistema convectivo de mesoescala parece esto, pero no llega a estas 4 categorías, ya pues, sistema convectivo de mesoescala multicelular, ¿no? Pues básicamente estamos diciendo, ok, tenemos un sistema convectivo en mesoescala, pero no podemos clasificarlo como MCC, entonces multicelular. Voy a ver el chat rapidito. Sí, bueno, en documentación, perdón, intenso, sí, dije intensos, ¿no? Es tamaño. En intensidad, en Asia también ocurren, y en África también pueden ocurrir sistemas en términos de intensidad, pero el tamaño, los más grandes,
América. Sí, en Sudamérica. En la parte de Argentina, Paraguay, sur de Brasil y Bolivia. Y Nicolás dice una consulta, ¿los MSC pueden estar relacionados con ondas de Rossby? Bueno, la onda de Rossby puede estar relacionada con la génesis de un MSC, ¿no? Más que nada por la modulación de vaguadas y perturbaciones que se propagan en la troposfera, ¿no? Es posible. Ahora, esos sistemas convectivos de mesoscala, tanto tipos de MSS, producen ondas también, pero esas son principalmente ondas de gravedad. Los más grandes pueden producir esas ondas Rossby también, por ejemplo, las ecuatoriales, ¿no? Los ciclones tropicales, por ejemplo, pueden producir esas ondas Rossby que son bastante débiles que se generan en el Ecuador. Son las ecuatoriales. Seguimos avanzando. Entonces, ahora vamos a hablar del ciclón tropical y tuve una consulta. Un segundito. Sí, en el chat hubo una consulta justamente de por qué los ciclones tropicales son sistemas convertidos en mesoscala, ¿no? Y en realidad, si se acuerdan de la presentación que vimos el día de ayer, los sistemas, para comenzar los ciclones tropicales tienen la escala de un sistema de un MCS, ¿no? Y están principalmente en mesoalfa, aunque hay unos ciclones tropicales bien pequeños, pero la mayoría está en mesoalfa, ¿no? Que son más de 200 kilómetros. Pero si pensamos cómo se forman los ciclones tropicales, pues básicamente para que se forme un ciclón tropical, tengo que tener una región de mucha convección profunda en un ambiente muy favorable, ¿no? El ambiente tiene que ser un ambiente muy húmedo, muy caliente, inestable. En este caso, de cizalla no tan alta, ¿no? Pero eso es más importante. La cizalla en los ciclones tropicales es más importante durante la evolución ya intensificación, ¿no? Cuando ya están pasando categorías mayores, ¿no? Ahí sí necesitamos poca cizalla para permitir que el sistema se organice y empiece a dominar su propio ambiente, ¿no? Y elimine la interferencia del viento de la región, digamos, ¿no? El tropical se apodera de su propio ambiente y se empieza a regular a sí mismo, ¿no? Básicamente se aísla del tiempo que está en las regiones circundantes. Eso ya es cuando está en desarrollo. Pero para la formación, un poquito de cizalla es importante. Pero si recordamos cómo se forman los ciclones tropicales, lo que necesitamos para que un ciclón ya se organice es que tengamos mucha convección, mucha convección cerca en el centro de rotación, o donde hay una región de rotación ya algo organizada, ¿no? Muchas veces tenemos una región de rotación que puede estar asociada a una onda tropical, pero, pero tiene la convección dispersa, ¿no? Tiene la convección por zonas, pero no cerca a un centro de rotación. Entonces, ahí no vamos a formar ningún ciclón tropical, ¿no? Porque básicamente la convección que está exacerbando la rotación, pero en áreas dispersas. Les mencionaba, estos sistemas convectivos, a la hora de que liberan calor latente, calientan, ¿no? Calientan, disminuyen las presiones en la troposfera baja y media, y eso genera más rotación, ¿no? Entonces, cuando tenemos convección compacta de un sistema tipo CCM, ¿no? CCM, que ocurre justo donde tenemos ya un máximo de rotación organizada, esa rotación adicional que es básicamente como un gatillador de que el sistema empiece a rotar más rápido y se organice, ¿no? Entonces, el CCM ayuda a que el ciclón tropical se organice y empiece ya a intensificarse y a subir de categoría. Entonces, los ciclones tropicales nacen de CCMs, ¿no? Y en algunos casos de MCS, no todos clasifican como CCM, pero sí, pues me refiero a MCS multicelular, ¿no? En algunos casos como MDS multicelular, pero la mayoría de los ciclones tropicales nacen de CCMs que se desarrollan cerca a un centro de rotación de una onda tropical. Eso es lo más clásico. Y son por el tamaño, por la evolución, son sistemas convectivos a escala. ¿Hay alguna pregunta? No sé si nos varié con esta explicación. ¿Estamos bien? Ok. Seguimos. Ok.
al último, que bueno, no voy a ahondar mucho porque no es relevante para El Salvador. Sí es relevante para otras partes de la cuenca, ¿no? Para el Golfo de México, Cuba, México, las Bahamas, pero básicamente las líneas de inestabilidad turbonada, ¿no? Nicaragua, cierto, gracias David. En Nicaragua también llegan a veces, sí, correcto, ¿no? Más para el lado Caribe. Estas líneas de inestabilidad turbonada también se consideran sistemas convectivos de mesoscala, a pesar de que porque es básicamente convección organizada, ¿no? Y que se asocia también a este escudo de nubosidad estratiforme precipitante asociada a áreas muy discretas de condición intensa, ¿no? Estas líneas tienen un ancho bastante pequeño, relativamente hablando, de 20 a 30 kilómetros, y generalmente son progresivas y pueden tener tiempo severo embebido, y tienden a asociarse un frente y desarrollarse en su parte delantera. No, no siempre es así, pero muchas veces es la evolución. Voy a ver el chat. Yucatán y norte de Guatemala, correcto, sí. Norte de Centroamérica, ajá, toda la parte, la cuenca Caribe principalmente, ¿no? En el Pacífico es más bien es difícil que se produzcan porque no tenemos pues las incursiones frontales con esas características lineales del norte por la forma del continente, ¿no? Básicamente el hecho de que la geografía de las Américas de Centroamérica y México vaya de sureste a noroeste, hace que los frentes en el lado de México se queden bien al norte. Bueno, esto no es necesariamente para NSS, pero igual quería mostrárselo rápidamente, porque es interesante y algo aplicable, ¿no? Estos son modos de convección severa asociadas algunos al sistema convectivo de mesoscala. Y abajo se puede Saya. Ahora, esto es para Estados Unidos, bueno, hecho en Estados Unidos, no significa que no funcione en otros lados, ¿no? Entonces, a ellos les sirve en general bastante la cizalla de 0 a 6 kilómetros. Nosotros estamos hablando de 0 a 3 para nuestra zona, ¿no? Y acá es el CAPE, acá ven el CAPE. El CAPE es la energía potencial convectiva disponible, ¿no? Entonces pueden ver que, por ejemplo, regiones donde hay mucho CAPE, o sea, mucha inestabilidad, pero la cizalla es pequeña, ¿no? Generalmente tenemos estas tormentas diurnas, lo que se forman, pulse storms, esta tormenta de pulsos, básicamente se forman como un nimbo y muere, ¿no? Las tormentas que se forman, llueve media hora y después en una hora ya solo tienes un cirrus, ¿no? Ahí remanente. Esos son los pulse storms. Y después del otro extremo, de cuando poco CAPE, ¿no? Aquí están las líneas de turbonada, las líneas de inestabilidad están ahí, ¿no? Y hay una región media, digamos, acá en El Salvador y en general en el trópico. El CAPE a veces no sirve mucho para el pronóstico, pero igual da información y en algunas ocasiones sí, ¿no? Entonces, acá puede haber bastante CAPE, ¿no? Pero la cizalla tampoco es tan extrema. Entonces, digamos que caemos por acá, ¿no? CAPES un poco elevados, pero cizalla moderada, ¿no? Y lo que tenemos acá es algo entre tormentas pulsantes a lo que se llama wet macroburst o multicelular, que básicamente estos sistemas convectivos de convección multicelular organizado, ¿no? Esto, digamos, es lo más clásico. Si queremos algo más organizado, necesitamos un poquito más de cizalla, que puede ocurrir. Y he notado que aquí en El Salvador, a pesar de que en septiembre y octubre se les cae el cielo, ¿no? En agosto a veces es más favorable para MCS, justamente porque en agosto a veces tenemos todavía el chorro acelerado, no por la canícula. Entonces, en agosto, es esa componente de aceleración del chorro combinada con un periodo de mucha inestabilidad, de mucha humedad disponible, puede ser favorable para sistemas convectivos en escala. Voy a ver el chat. Salvadora comenta que la conexión que se crea de vientos alisios del Mar Caribe y los frentes fríos que descienden hasta el norte, noroeste del Mar Caribe crean este tipo de convección en formas de línea. Ok, sí, exactamente. Y las líneas de cortante se comportan hasta cierto punto como una especie de línea de inestabilidad, a pesar de que no clasifican como lo mismo, ¿no? Pero el comportamiento puede ser parecido. Ok. Ahora hablemos de sistemas convectivos de mesoscala
América. Y primero la estacionalidad, principalmente en épocas de lluvias, estamos dejando de lado la línea de turbonado, ¿ok? Estamos hablando de todo lo que no es línea de inestabilidad, línea de turbonado. Estamos hablando de multicelulares o CCMs e incluso ciclones tropicales. La estacionalidad es la época de lluvias, principalmente de abril a noviembre. De diciembre a marzo se enfocan más en la cuenca pacífica de Colombia y Ecuador, que es lo que estamos viendo ahora. No, la única región ahorita activa de lo que vemos en la RA4, ¿no? La génesis, bueno, puede generarse también por simplemente ambientes favorables con mucha convección diurna que termina organizándose, pero algunos sistemas que lo favorecen son la SIT, que es la zona de convergencia intertropical, o vaguada monzónica en algunas ocasiones. Las ondas tropicales son prácticamente el número 1 de los sistemas porque vienen con rotación embebida y en algunas ocasiones también vienen con cizalla adicional por las aceleraciones del viento que se asocian a la estructura de la onda, ¿no? Bueno, convección diurna intensa. Donde se forman en varios sitios, pero son favorecidos en regiones oceánicas, particularmente costeras cerca a los golfos, ¿no? Aquí en El Salvador, Nicaragua y Honduras, el Golfo de Fonseca es por excelencia una zona muy favorable. Como pueden ver, esta es una zona favorable para sistemas convectivos. El Golfo de Nicaragua también. El Golfo de Tehuantepec, que es también por excelencia, forma unos sistemas impresionantes en periodos de la temporada de lluvias. El sur del Golfo de California también, ¿no? Especialmente, esto ya es en el pico del verano del norte, ¿no? Desde julio hasta septiembre. Luego acá también el Golfo de Honduras. Aquí en esta zona del de Nicaragua, tenemos el chorro de capas bajas que tiene su lado ciclónico y convergente en esta zona, a veces también ayuda a esto con sistemas convectivos. Y en esta zona de Colombia, como vimos en la imagen, en el noroeste de Colombia, Golfo de Panamá, en realidad en toda la costa de Colombia, ¿no? Y acá simplemente el nivel de humedad e inestabilidad disponible es tan impresionante que es muy fácil generar un sistema convectivo, ¿no? No se necesita tanta cizalla, ¿no? Sin embargo, a veces tenemos componente de cizalla porque también tenemos el chorro del Caribe que tiene su lado ciclónico en esta parte, ¿no? El norte de Colombia y a veces incluso el Golfo de Panamá, que interesa a veces. El lago de Maracaibo, como mencionaba Salvadora, aunque los del lago de Maracaibo también apenas se consideran MSS por escala, que es algo parecido a lo que pasa en el lago de Nicaragua, ¿no? Ok, entonces la cizalla de superficie a 6 kilómetros de la más fuerte es mejor para el desarrollo del sistema convectivo. Bueno, lo que yo he visto para esta zona es de 0 a 3 kilómetros. No he evaluado de 0 a 6 en Centroamérica. Tendría que ser una evaluación más exhaustiva. Yo intuyo que 0 a 6 no necesariamente va a ser tan aplicable para Centroamérica. México sí. Puede ser que para México sea un poco más aplicable, ¿no? Porque ustedes están más en latitud, México está más en latitud, digamos, subtropical, ¿no? Cuando estás en latitud tropical pura, como Centroamérica, el flujo de 500 puede ser muy diferente al flujo de nivel bajo, ¿no? Entonces, es más que nada lo que pasa en niveles, para mí, de 0 a 3 kilómetros. Ahora, valdría la pena ver. Pero también, nuevamente, hay un tema con de cizalla, ¿no? Cuando ya uno tiene demasiado cizalla, las celdas te pueden desgarrar también. Entonces hay que encontrar los rangos óptimos para la región, para cada región. Bueno, a ambientes favorables en general, estas son algunas de las componentes principales, bueno, digamos las principales que queremos buscar: valores altos de contenido de humedad, ¿no? Agua precipitable alta, idealmente mayor a 50 mil. Luego, inestabilidad, hay varias variables. CAPE es una que se usa bastante. El GDI también funciona. El GDI funciona para esto porque te habla de inestabilidad y también humedad. Generalmente un GDI mayor a 50. Si tu GDI es menor a 50, el potencial es menor, ¿no? Importante en nivel bajo, muy importante, buscar periferias de chorros. Y me olvidé de mencionar también vorticidad, ¿no?
también. Y también conversando con David ayer, justamente mencionaba que cuando la convección que se genera, por ejemplo, en Nicaragua, en horas de la tarde, durante la época de lluvias, a veces que eso induce un poquito de vorticidad, ¿no? Por la misma liberación de calor latente. Esa vorticidad después es afectada hacia El Salvador. Pero en algunos casos, la vorticidad es tan intensa que incluso se ve claramente en el flujo de 850, ¿no? Comentaba que cuando ellos acá ven la vorticidad reflejada claramente en el flujo 850 que se les viene encima, ahí dicen, ok, va a estar ocupado, ¿no? Y es por eso, ¿no? Es la vorticidad, digamos, de fondo, ¿no? Lo que hay en el flujo regional. Entonces, las ondas tropicales y ondas del este pueden producir eso, pero también, por ejemplo, si tenemos una masa de aire muy inestable que justo pasa por Nicaragua en la mañana, eso también puede inducir suficiente convección que te va a generar esa vorticidad que te puede disparar el sistema convectivo, ¿no? Una vaguada de altura también. Si la TUT está encima, puede ser que sea un poquito distinto, pero si tenemos una vaguada al norte, estamos en la base de la vaguada, y eso está induciendo un poco de rotación en niveles bajos que después es afectada en el flujo, eso también se puede generar un disparador del sistema convectivo. Otra variable que es importante es la convergencia de humedad en nivel bajo, es esencial, ¿no? Eso es lo que alimenta, ¿no? Cuando hablando de alas marinas, temperatura de mar alta, ¿no? Claro, 27 grados es, digamos, la base para convección libre. Acá en Centroamérica quizá queremos buscar 29 o más, ¿no? Pero con 27 ya puedes tenerlos. Ok, voy a ver el chat. Velocidad vertical, sí, también, claro. Excelente comentario, sí, velocidad vertical también se puede tener en cuenta, exacto. Si tienes, por ejemplo, un sistema de altura, si tienes estás en la base de una vaguada o una región periférica de dorsal, por ejemplo, con mucha divergencia en altura, que te está estimulando ascensos, eso también puede ayudarte a disparar convección en una escala bastante grande que le permita organizarse, ¿no? Sí, y chorros también. No puedes estar en un cuadrante de un chorro de altura favorable para ascenso. Correcto. Pero importante que tengas estas otras, ¿no? Que el agua precipitable sea alta, que la inestabilidad, ¿no? Sea alta, importante que tengas un poquito de cortante, ¿no? Y que tengas convergencia de humedad, ¿no? Lo ideal es que tengas todos estos factores. Y nuevamente hay mucha investigación por hacer, así que los participantes del taller que tengan un interés en hacer investigación tienen una cantidad de opciones para desarrollar impresionante. Hay mucha investigación que hacer en tema de sistemas convectivos mesoscalares en el trópico. Y acá hay algunos de los valores que rescaté de los casos de estudio, de algunos de los casos de estudio que vamos a ver ahora, del poco tiempo que queda, pero rapidito, ¿no? El primero de los casos tenía, bueno, son 4 casos de estudio. Yo creo que ya vamos a hacer una cosa. Un segundito. Ya. Aquí vamos a parar aquí. Vamos a parar y vamos a revisar la tarea. Porque los resultados de la tarea son relevantes en este contexto. No regreses ahí. No tomen screenshot. Los sistemas de Catatumbo son, sí, esos son los que se forman en el lago, estoy viendo el chat, en el lago de Maracay, Venezuela, que es equivalente a lo que se forma en el lago de Nicaragua. Claro que en el lago de Maracaibo las condiciones son más ideales para que haya convección nocturna, porque tenemos un efecto resaltado de la brisa nocturna por la cadena de montañas, ¿no? La configuración de la sierra de Perijá y los Andes hacen que forme esa convergencia de viento, ¿no? Entonces, es incluso más ideal. Pero, nuevamente, no sé si llegan a la clasificación de sistemas convectivos por el tamaño, ¿no? Ok, vamos a ver la tarea. Ay, un momentito. ¿Dónde estoy? Acá. Ok, ya, entonces. Y acá vamos a organizar, la idea es que participen, ¿no? Acá no va a haber encuesta, ni hay que entregar nada. La idea es que ustedes hayan visto la tarea ayer y hayan revisado las respuestas, y hayan anotado sus respuestas, y bueno,
o pueden, por favor, levanten la mano y comenten lo que piensan, ¿no? A ver, la pregunta número 1 es, de los 4 casos de estudio, ¿cuál tiene menos características de MCS? Estamos aquí, en la pregunta número 1. Estamos en esta. De los 4 casos de estudio, ¿cuál tiene menos características de MCS? Y pueden usar el chat o ahora aún si levantan la mano y conversamos. 1 y 3. 1, 1, 1. Ajá. 1, ok. ¿Cómo sabían eso? Muy bien. Para mí el primero. Para mí es el primero. Nuevamente no la respuesta correcta, pero sí el primero. A ver, ¿por qué? ¿Ok? Ajá. Muy bien. Estoy de acuerdo con todo lo que veo en el chat. Estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Qué le faltaba a ese caso? Vamos a ponerlo. Lo tengo acá. A ver. Se observan muy dispersos los núcleos de convección. Ok. Mismo. Yo di lo mismo. Ok. No se veían sistemas grandes que podrían ser escalas y no. Ajá. Bueno, sí. Bueno, los MCS se quedan en la escala, ¿no? Pero sí, sí, no se veían sistemas grandes, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque hay núcleos muy aislados. Estoy yendo para atrás, creo. Para allá, a ver. Ok. ¿Por qué animado para atrás? Ni idea. Pero bueno. Ok, vamos a animar. Ya, acá tenemos a Bonnie, pero Bonnie el ciclón tropical. Eso fue el 3 de julio del año pasado, ¿no? Y el ciclón tropical Bonnie fue un ciclón que se formó bien al sur, se formó por Trinidad y Tobago. Bueno, no recuerdo, creo que lo clasificaron cuando estaba por entrar a Nicaragua. Se formó como perturbación significativa desde Trinidad y Tobago y se movió muy rápidamente, cruzó Nicaragua y pasó al sur de El Salvador. Felizmente bastante lejos, aún así generó algunos problemas, ¿no? Y lo que tenemos en este caso es efectivamente, no tiene una cara de sistema cognitivo de mesoscala, sino algunas celdas independientes. Si ven en este producto de GLM, voy a parar, ¿no? Si se fijan, estos rayos del GLM que se ven desde el satélite muestran que hay una zona de convección que se organiza aquí en el norte de El Salvador, el oeste de Honduras, y hay otra zona discreta que se forma acá en el sur de Honduras, ¿no? Ahora voy a avanzar dentro de estas zonas, ¿no? Un poco la convección, se organiza un poco, así que sí, podría estar cerca en la clasificación de un sistema convectivo de esa escala, pero está en el límite, ¿no? Está en el límite. Bastante pequeña en escala, ¿no? Hay un poco de organización, entonces, de todas las demás, digamos, es la más cuestionable. Vamos a ver el mismo producto aquí para todos los casos, ¿no? Este es del 8 de agosto, donde teníamos bastante inestabilidad en bueno, y un poco de, me parece que un poco de dinámica también. Entonces ahí comienza la convección, a las 21 UTC ya tenemos una convección diurna, y fíjense que había bastante convección diurna en Honduras y en el norte de Nicaragua, incluso al norte de El Salvador, pero mire, según avanzamos, la cantidad de rayos y cómo se empieza a organizar, ¿no? Y fíjense aquí, ¿no? Acá tenemos esta convección y claro, estamos saltando cada media hora, ¿no? Lo ideal es cada 10 minutos, pero claro, coordinamos cada media hora por el tema de ancho de banda, ¿no? Porque, claro, somos 100 personas viendo la misma página web, si alguno la está viendo, ¿no? Entonces, media hora por el tema de ancho de banda y tiempo. Pero si se fijan,
Ahora miren la siguiente hora, ¿no? Ya se empiezan a generar regiones de convección en regiones cercanas a la convección anterior. Pues hay cierto nivel de organización, ¿no? Hay cierto nivel de organización y miren cómo dura. Es una celda bastante grande, es una región de convección bastante grande que dura bastantes horas. Este caso para mí sí es, tiene una clasificación convectivo en nuestra escala multicelular muy claro. Voy a colocar ahora, bueno, sacar esto y ver la imagen de vapor de agua a nivel alto, ¿no? Entonces, en imagen de vapor de agua a nivel alto, a pesar de que tenemos, la idea es que percibamos mejor la estructura del vapor de agua, de la troposfera media y alta, también nos muestra pues las celdas convectivas porque estas penetran hasta la tropopausa, pues también nos dan una idea de la convección. Y veo un comentario de Leonor que no muestra una configuración tan buena. Correcto, sí. No es un sistema convectivo. He visto sistemas convectivos de escala mucho más impresionantes. Este no es necesariamente uno así súper impresionante, ¿no? Pero yo sí lo clasificaría como sistema convectivo multicelular. Y ahora mirando acá, ¿no? Y ven cómo se va formando el escudo ¿no? De forma, bueno, nosotros solamente solo vemos el tope, ¿no? No sabemos lo que hay abajo. La manera de ver lo que hay abajo es ver producto, ¿no? El GLM, ahí te muestra, mira, aquí está la parte convectiva, ¿no? Lo demás es estratiforme. Este otro producto también te ayuda un poco, ¿no? Quizá no tanto como el GLM, ya lo vamos a discutir, ¿no? ¿Okay? Seguimos, voy a regresar y también tenemos un comentario de una onda tropical, salió de Nicaragua por la tarde hacia El Salvador. Sí, tenemos una onda tropical con este sistema. Vamos a verificarlo rápidamente. Este no es. Aquí. Vamos a verificarlo rápidamente. Estamos en el caso 2, ¿no? Ya. Yo tengo explicación de esto en la presentación, pero puedo hablar rápidamente. Voy a ir a la hora. Sí. Este es uno de los algoritmos con los que trabajamos los internacionales de la NOAA, el WPC, que se llama, es el GDI, ¿no? Que tiene básicamente el GDI. Este es un GDI modificado, pero la modificación es sutil y no tengo tiempo para entrar en detalle, ¿no? Pero básicamente es el GDI con flujo de nivel bajo y tenemos el flujo de altura no se ve mucho en este producto en particular en este momento, ¿no? Pero fíjese el flujo de nivel bajo y el GDI. Entonces tenemos un poco, este flujo es de 1000 a 800 tropicales. Para buscar ondas tropicales queremos ver principalmente de 850, 700, 600, ¿no? A veces 925. Lo estamos viendo un poquito abajo, pero sí se llega a ver la rotación asociada a una onda tropical y también estamos viendo el máximo del GDI asociado, ¿no? Entonces, y también tenemos convergencia de humedad en la capa, me parece que es 925 o 950 a 700 hectopascales. Tornos verdes, ¿no? Entonces sí, estoy yendo para atrás y si en el cursor aquí voy a ir avanzando y viene la estructura, ¿no? Norte-sur, esta es una onda tropical para mí. Así, y ahí miren cómo la onda todavía está por aquí, pero dentro de esta estructura de la onda se forma un MCS, ¿no? Ok. Gracias, Salvador, por el comentario. Efectivamente es una onda tropical. Tengo un producto adicional, tenemos un producto adicional que vamos a liberar en los siguientes 2 meses. No voy a entrar en detalles, pero seguramente, no sé si han tenido oportunidad ya de ver esto, han visto esos otros 2 enlaces, ¿no? Y ¿qué es OTRP? ¿No? Ese es un producto que estamos desarrollando, hemos desarrollado los equipos internacionales para ayudarnos con la detección de ondas tropicales, pero liberarlo ¿no? Ya operación experimentalmente en los siguientes 2 meses. Todavía falta documentar y estamos todavía ajustando algunos parámetros, pero acá se ve un poco también la estructura de esta onda. No voy a entrar en detalle. Bien. Y regresando al caso, tenemos otro comentario de César. GLM con banda 13 es correlacionado con C12, C15, menos C15, porque
Bueno, no necesariamente correlacionado. Bueno, sí hay una relación, ¿no? Este simplemente GLM con banda 13 y este otro producto, o sea, es el mismo producto para el mismo tiempo, ¿no? Ahora, lo que hace este producto C12S15, acá estamos diferenciando dos bandas del satélite. La banda 12, que es la de 9.6 micrómetros, con la banda 15, que es la de una de las infrarrojas, ¿no? Que es la de 12.3 micrómetros. Entonces, ambas bandas son bandas infrarrojas, pero la de 9.6, que es la 12, tiene señales diferentes debido a la absorción por el ozono, ¿no? Y como hay un gran componente de ozono que está en la estratosfera, estas celdas convectivas que llegan a penetrar la tropopausa y llegan a la estratosfera, los topes convectivos intensos, ¿no? Generan una señal diferente cuando vemos la diferencia de estas bandas. Entonces, en Costa Rica hicieron un estudio, Eladio Solano, que, claro, lo mencioné ayer, ¿no? Que les funciona bastante para ver estas convecciones profundas. Entonces, lo hemos colocado en los casos de estudio para ver si encontramos algunas señales en los sistemas observados. Es solo eso, ¿no? Y algo que sí podemos ver en esta banda, que no se ve, por ejemplo, si yo quito esto, veo una región de topes fríos, ¿no? Topes fríos, de escala hasta abajo, según esto es menos 70, menos 80, ¿no? Menos 70 y algo, bastante frío, pero no veo mucha estructura. Voy a acercarme un poquito. No veo mucha estructura, ¿no? Ahora, si yo coloco esto, miren cómo se ven las ondas de gravedad de la convección, ¿ven? Se ven mucho mejor las estructuras puntuales. ¿Eh? No, cuando yo veo ondas de gravedad, aquí también se ve, ¿no? Ahora, no todo lo que tiene ondas de gravedad es MCS, ¿no? Pero cualquier convección muy profunda puede generar estas ondas de gravedad. Y acá se resaltan mucho esas estructuras finas, así como los topes más fríos. Avancemos un poquito. Mira acá. ¿Eh? Acá podemos ver claramente que hay un tope muy, muy, muy frío. Esto tiene razones de precipitación bien altas, ¿no? Y esas ondas de gravedad te dicen que hay potencialmente una penetración de la tropopausa o por lo menos una interacción violenta con el nivel de equilibrio. Miren cómo crece, ¿verdad? Acá hay otra cosa interesante. Fíjense acá cómo acá el valor es menor, ¿no? Aquí ya hay probablemente una descendente, ¿no? La convección se está organizando en la periferia. ¿Sí? Bien, veo en el chat que hay una pregunta. ¿Existe relación entre los MCS y los cold rings, ice plumes, el sandwich product? Bueno, quisimos ver el sandwich product. Nos quedó corto el tiempo, pero sería interesante verlo. Sí, yo no lo he visto con tanto detalle, pero intuyo que el sistema convectivos en unas ocasiones pueden verse estas situaciones. Sí, intuyo que sí. Definitivamente en latitudes extratropicales sí se ve. Y para los que no saben, lo que son ice plumes son básicamente penetraciones de la tropopausa violentas que hacen que parte de la nubosidad ingresa a la tropopausa, ¿no? Y le cuesta un tiempo sublimarse, ¿no? Y volverse vapor de agua, porque está muy seco ahí arriba, ¿no? Pero es tanta la inyección de humedad que por un tiempo se queda esta pluma, ¿no? De cirrus, y como la estratosfera es estable, no se queda ahí, no tiene para dónde ir, ni sube ni baja, ¿no? Entonces es una pluma de cirrus que está en la estratosfera sobre el sistema convectivo del mesoscalo. Y que indica severidad, ¿no? Indirectamente te dice que había una penetración violenta. Y antes de continuar, hay un micrófono prendido, no sé quién es, pero por si acaso, para que si podrían apagar los micrófonos o si... Ok, seguimos. Bueno, estábamos viendo los diferentes casos, vamos a seguir, vamos a ver este caso, el 3. ¿Sí? Ok, este es el caso número 3. Y este caso se desarrolló bien tarde. Si se fijan a la 001TC todavía no había
Salvador, ¿no? Sin embargo, ya había convección en Nicaragua, se formó esta línea, ¿no? Que acá en El Salvador le tienen miedo, me he escuchado varias veces, uy, cuando se forma la línea en Nicaragua, ahí está, ¿no? Una línea de convección, acá en El Salvador dicen, uy, no, vamos a estar ocupados, ¿no? Y ahí está la línea de convección en Nicaragua, pero bien tarde, mira, ya son más de las 0 UTC, y se forma ahí en Honduras, ¿no? En el sur de Honduras la convección, pero mira, ahí ingresa al oriente de El Salvador, ¿no? 100 a las 2 UTC. Pero miren la cantidad de rayos con eso. Impresionante la cantidad de rayos que hay con eso, ¿no? Y miren cómo, sí, hay cierto nivel de organización. Recuerden que estamos viendo cada media hora, no cada 10 minutos. Hay cierto nivel de organización, definitivamente. Incluso se forma un arco de convección y hay una cuestión estratiforme muy grande. Wow, sí, impresionante. Okay. Vamos a ver cómo se ve en los otros productos. C12 menos C15, retrocedemos. Okay. Acá hay un comentario, a ver, hay ocasiones en que la convección moderada fuerte se forma en Nicaragua de una línea extendida de norte a sur. ¿Cómo podría considerarse como una línea de tormenta o sistema conductivo de nuestra escala? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque también puede clasificar un tipo de MCS, porque es lineal. Es ¿perdón? Como un streamline o como una línea de turbinada. Es un tipo de estructura lineal. No sé si con una línea de turbonada por la que la dinámica no es la misma, ¿no? Entonces un comentario sí o sí, si no podría ser una línea de turbonada, lo que se forma en Nicaragua, no es una línea de turbonada porque lo que está ocurriendo básicamente es una interacción con la brisa diurna. Entonces, bajo ciertos regímenes de flujo, en los que el flujo, digamos, el flujo sinóptico es más o menos homogéneo, ¿no? Y entonces empuja la brisa marina del Caribe de una manera homogénea y si están las condiciones apropiadas, se forma esta línea de convección. O sea, es convección asociada a la brisa diurna, ¿no? Básicamente es, y al flujo sinóptico. Sí, sí se puede, yo sí lo llamaría, yo creo que sí se puede clasificar bajo ciertas circunstancias como un MCS, porque al final sí hay una organización, es una estructura lineal, ¿no? Es uno de esos MCS que no, que, que no, digamos, está en el borde de la clasificación, ¿no? Está en la parte gris de la clasificación, porque no siempre las celdas, o sea, las celdas se están organizando más por el flujo sinóptico marina que entre ellas, pero a veces también hay interacción entre ellas. Entonces está ahí en el borde. Yo creo que sí puede considerarse un MCS apenas. Muy muy buen comentario, Salvadora. Ok, bien, seguimos. Miren, entonces miren lo que pasa acá. Miren acá esa celita en Honduras con la violencia. Sí. Tormenta, sí, y MCS está en el borde, pero sí, yo creo que sí se puede llamar. Yo sí me aventuraría a llamarlo MCS. Sí. Miren esta celda, impresionante, ¿ven? Para lo que este producto es muy bueno para identificar estas ascendentes. Voy a acercarme nuevamente. Miren esta celda acá al sur de Honduras, ¿ven? Mira, acá este producto sí nos está ayudando a evaluar la interacción entre celdas, ¿no? ¿Ves? Acá esto empieza a generar otra acá, otra acá, otra acá. ¿Y por qué digo que eso está empezando a generar? Porque estamos a las 0,2 UTC. Ya el calentamiento diurno no es tan marcado. Hay un calentamiento remanente, pero ya se está dispersando, digamos. Entonces, el hecho de que yo vea que periferia de la principal me dice que sí hay una reorganización entre celdas, ahí ya podemos decir MCS, ¿no? Y miren acá, ¿sí? Miren acá, y qué bien sirve este producto para ver estas estructuras finas, ¿no? Y miren las ondas de gravedad saliendo de la condición principal, o estructuras convectivas muy aisladas, muy pequeñas, y un escudo estratiforme muy grande, ¿no? Acá es posible que todavía esté vendiendo en tubulosidad
lluvia estratiforme, ¿no? 5 milímetros. Pero en estos puntos del Salvador, esto que Usulután, ¿no? Más o menos. La Paz, ¿no? Y acá, ajá, y la región del Golfo de Fonseca está lloviendo fuerte. Y mira, y acá aparece otra celda, ¿ves? Totalmente en contra del ciclo diurno, aparece otra celda acá al norte de Salvador. Cabañas. Cabañas, sí. ¿No? Y acá sigue, acá ya está cerca vuelve a haber otro pulso convectivo y continúa, aquí está por Guía Santana, ¿no? Con Sonsonate, casi. Bueno, por ahí. La Libertad, sí. O sea, fue por todo el país, ¿no? Y como se fijan, este sistema en realidad fue por todo el país, ¿no? No salió a la costa, muchas veces salen a la costa. Así que hay que fijarse en qué partes se forman, ¿no? Si se forman un poquito más al norte, es más posible que entren a todo el país. ¿No? Si tenemos flujo más bien del noreste, es más fácil que lo saque fuera de la costa que si tenemos un flujo un poco más del este. Y los sistemas convectivos a veces se propagan también a lo largo de la región de mayor cizalla de low level jet, ¿no? Entonces, si tenemos un low level jet, voy a dibujar acá con zoom un ratito. Si tenemos un low level jet, ahorita no lo he visto, pero si low level jet es en esta dirección, muy probable que los sistemas convectivos de mesoescala se propaguen a lo largo de la periferia del chorro siguiendo la región de cizalla, ¿no? Entonces es algo que hay que prestar atención. No, estoy sugiriendo, no lo he visto, digamos, con tanto detalle como para afirmar, ¿no? Pero sería bueno que... estaba marcando convergencia al norte de Cabañas. ¿Perdón? Al norte de Cabañas en convergencia. A ver, vamos a ver el GPS, David. Perdón, un segundito. Vamos a borrar las anotaciones. Ahorita veo el chat. Este es el caso número 3. Estamos en el caso número 3. Ok. Entonces... Ok, comenzamos ahí, ¿no? Ok. ¿A qué hora, David, dijiste? Serían entre la 00 y la 03 del 15. Dices convergencia a nivel bajo. Ajá. Un punto de 20. Aquí. Ok. Entonces, en este caso me está mencionando David que el GFS está mostrando convergencia de humedad bastante significativa, además que el GDI también es tan alto y la divergencia en altura, ¿no? Acá, esta corrida del modelo la agarró bastante bien, ¿no? Entonces tenemos la convergencia de humedad bastante resaltada, tenemos el GDI alto y tenemos esta señal de divergencia bien marcada, ¿no? Así que, y si se fijan, hay un flujo convergente. Y miren, interesante, el chorro está del este, ¿no? No está del noreste, sino está del este. Así que generalmente esto es favorable para que los sistemas se propaguen más hacia el oeste y pasen por El Salvador. Y en este caso, pues se forma un poco más al norte, hay veces que se forma más al sur, ¿no? Y el calor diurno. Calor diurno, no. Para ver si esto A la mano no, pero después lo podemos ver. Sí, esto es como una, digamos, una introducción, ¿no? Y de ahí salen ideas para ver esos 4 casos y verlos con detalle. Bueno, a ver, vamos a ver el chat, que veo que hay varios comentarios. Este producto se encuentra en el ramp, Alexander. ¿Podría ser más específico? ¿A qué producto te refieres? Intuyo que te refieres al de 12, la banda 12 menos la 15. ¿Podrías confirmar? Sí, ok, correcto, sí. No, eso no está ahorita implementado en ningún lado que yo sepa, la banda 12 con la 15. Perdón, William. William ya lo puso en su lista. Acá William Abarca ya lo tiene en la lista para implementación de aquí en el mar. Muy bien. Después, Luis Montenegro dice, el producto 12 menos 15, el flujo convertido de punto naranja, podríamos decir que los futuros monitoreos serán un microindicador
Luis, yo creo que sí sería bastante útil probarlo. Creo que, según lo que hemos visto hasta ahora, creo que sería bastante útil. Y, ok. Bueno, vamos a ver el último caso. ¿No? Seguimos, estoy en la pregunta 1 de la tarea, pero esta es la idea, ¿no? Pero, pero bueno, no importa. Ok, queda inmortalizada la frase. Ok, el último caso, el caso número 4. Y nuevamente vamos a seguir la misma metodología. Ok, un momentito, tengo el Zoom bloqueándome los controles. Ahí va. Ya. Electrificación con este caso, ¿no? Miren, electrificación. Y en este caso, según lo que veo en la progresión de la convección, había un poco más de componente noreste del flujo medio, ¿no? Vamos de nivel medio, medio bajo, más medio. Porque la convección se formó en realidad en norte y centro de Honduras, ¿no? Y miren cómo avanza. Y claro, impresionante, acá hay un efecto de ciclo diurno claro por la hora, ¿no? Esta área convectiva bastante organizada llegó al suroeste de Honduras, donde las montañas son bien altas y hay mucha inestabilidad en cordilleras de la tarde, llegó a las 23 UTC más o menos, ¿no? Y al llegar ahí, pues tuvo probablemente esa inestabilidad adicional de la cordillera. Miren cómo crece la electrificación, miren cómo se propaga. Impresionante el nivel de rayos. Y este es un sistema grande. Este es un sistema con tiene una escala probablemente de escala alta, ¿no? Esto tiene como 300, mínimo 300 kilómetros, ¿no? Este es grande. Sí. Este es quizá el básico. Veámonos rápidamente con este producto. Y sí, efectivamente, sí, acá hay una organización, ¿no? Ahí comienzan a salir las celdas, ¿no? Y miren cómo se organizan y claro, hay algunos núcleos convectivos intensos y principalmente estratiforme, ondas de gravedad impresionantes. Este es un sistema, digamos, más clásico. Así que ya para avanzar, regresando a la tarea, sí, yo también diría que el 1 es el que menos tiene, pero igual queríamos mostrarle el caso con un ciclón tropical, porque las bandas de limitación del ciclón tropical son regiones que generan mucha precipitación, a pesar de que no necesariamente todos son sistemas convectivos más cercanos, ¿no? Y muchas veces pasa en Centroamérica que cuando el ciclón tropical pasa, ¿no? La banda de alimentación, en esa trayectoria, la banda de alimentación en el lado oriental del ciclón te empuja a la ¿no? ¿no? Entonces, muchas veces eso, si se queda justo fuera de la costa, conversaba con Lorena Soriano, te puede generar mucha lluvia, te puede generar mucha lluvia en El Salvador, pero si ingresa un poco más al norte, te puede generar más bien lluvia más para Honduras, en Cordillera y en el centro de Centroamérica, pero de ahí pueden salir sistemas que después ingresan al país, como el CEAS. Ok, ya, vamos a la pregunta número 2 y estamos avanzando creo que bien. Después hablamos de ambiente, ¿no? Para sistemas convectivos que lo tengo en el PowerPoint. La pregunta esta es, ¿qué producto de los presentados considera que le ayuda a detectar las celdas convectivas más intensas? A ver, de los productos que vieron, digan un producto por el chat, pueden responder que les sirvió, les ayudó mejor a detectar estas celdas más intensas. GLM, C12-15, ajá, C12-15, GLM, ok. De consenso, GLM dice 12-15. Espero yo no haber improvisado la respuesta con lo que he mostrado ahora, pero si no, igual. Ahí está, una pregunta, una respuesta diferente. Todos los productos son complementarios, pero considero que canal 13, ¿ok? 13. Y vapor de agua también, ¿ok? Vapor de agua también da una idea. Sí, correcto. También vemos los topes fríos. El nighttime, interesante. Ahorita vamos a ver nighttime, antes de cerrar. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, a ver, un momentito. La última pregunta es, ¿el producto que contiene GLM sobrepuesto sobre la banda de 10.3 muestra la evolución de la electrificación durante los últimos 15 minutos de colores? ¿De qué modo puede esto ayudar a la detección y monitoreo de celdas convectivas? Para ver la proyección del sistema y
La formación de líneas de turbonada permite identificar sistemas productivos organizados. Ok, sí, a ver. Entonces la pregunta es, el producto que contiene GLM sobrepuesto sobre la banda 10.3 muestra evolución de electrificación durante los últimos 15 minutos. La pregunta es, ¿de qué modo puede esto ayudar a la detección y monitoreo de celdas convectivas? Evolución y dirección de los celdas. Desplazamiento, ajá. ¿Hacia dónde van, no? Exacto. Respuestas largas. Desplazamiento y evolución, si se está intensificando o no. Si vemos un incremento de la frecuencia de rayos, eso indica intensificación. Y claro, cuando vemos la coloración, ¿no? Cuando estamos viendo hacia dónde se mueve la tormenta, ¿no? Los más recientes, que serían los rojos, es en donde está ahora o últimamente, y los otros son desplazamiento. Eh, yo no me había fijado ese producto hasta que William lo mostró. ¿En un póster fue que lo mostraste o no recuerdo? Pero en agosto creo que lo vi. No me acuerdo cuándo fue que vi este producto tuyo, porque ese lo has programado tú, ¿verdad? El de GLM. De Diego. Ok. Bueno, créditos también a Diego Sousa, ¿no? Sí, muy buena idea ese producto. A mí me gusta mucho. Ok. Ya, estamos por el tiempo, son las 2:37, nos quedan un poco más de 20 minutos, hay muchas preguntas, comentarios en el chat, los invito a leer los comentarios del chat, pero vamos a avanzar para cubrir lo que nos queda, ¿está bien? Hay una mano levantada, me dice que hay una mano levantada, adelante, si alguien quiere hacer un comentario antes de seguir. Sí, claro. Buenas tardes a todos. Sí. Quería hacer la consulta sobre si el GLM nos permite también identificar convección profunda, debido a que los rayos por lo general se da por la diferencia o la polaridad de cargas, debido a los impactos de grandes bloques de hielos. Para que esos grandes bloques de hielo lleguen hasta arriba, se ocupa bastante fuerza. Entonces, me parece que el GLM le ayuda a uno a identificar convección profunda. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Exactamente lo que mencionaste. No tengo nada que agregar. Así es. Las celdas de convección profunda. Lo que sí puedo agregar quizá es que para la parte, el área tropical, eso es importante en el sentido de que hay mucha lluvia tropical cálida, ¿no? Entonces, cuando uno ya ve en esos ambientes donde favorables para lluvia cálida, que encima tienes electrificación, porque la lluvia cálida no tiene electrificación, ¿no? Ya te está diciendo, con la cálida te van a caer 50 milímetros, con eso te va a caer, ¿no? Entonces, sí, es relevante incluso en ese contexto. Veo que en el chat... Ok, voy a ir avanzando por el tema del tiempo, pero no, igual nos va a quedar un poquito de tiempo de discusión. Ok, entonces vamos a los umbrales. Un momentito, ya, ahí me quedé y claro, elegí para umbrales disponibles en los casos, elegí estos tres, ¿no? No el primero, no el ciclón tropical, por lo que ustedes también percibieron, en el que tenía la convección más desorganizada. Y las cosas que estaban presentes en los casos de sistemas convectivos era precipitable mayor a 50 en todos, ¿no? El del 14 de agosto es el que tuvo la precipitable mayor. Recuerden, estos dos, donde voy a poner el check, son los de objetivos más, digamos, más grandes y más organizados, estos dos. Entonces, en este caso, el eje de I fue mayor a 60, ¿no? Estoy hablando del eje de I, que es un poquito distinto, pero el CAPE fue mayor en esos casos, fíjense, 1750 en estos, mientras en este otro el CAPE fue 1000, ¿no? También alto. La cortante, la cizalla de 0 a 3 kilómetros, en este fue mayor la cizalla, en el segundo fue menor, ¿no? Y la convergencia de humedad en nivel bajo, en este fue menor, en este fue mayor, ¿no? En este caso tuvimos una onda del este y en el caso del 20 tuvimos una vaguada de altura. Entonces fíjense esos dos casos y comparemos. Entonces, en este primer caso, el 14 de agosto fue un ambiente precipitable, mayor humedad,
menos cortante, ¿no? Algo más clásico del trópico profundo, ¿no? Algo más clásico quizá de lo que pasa en Panamá o Colombia, ¿no? Con ayuda de una onda del este, ¿no? De la vorticidad de una onda del este. Ahora, este otro tuvo mayor cizalla, ¿no? Mayor cizalla, un poquito menos de humedad, pero mayor cizalla, ¿no? Y mayor convergencia en humedad y de bajo. La ayuda de que te resalta la divergencia en altura. Entonces, los dejo con esto, ya van a recibir la presentación de referencia. Voy a avanzar. Bueno, ya no me queda mucho. El rol de la MJO y Kelvin troposféricas en la convección profunda en Centroamérica ambas resaltan la divergencia en altura, ¿no? Entonces, en general, nosotros tenemos y una Kelvin troposférica, ambas divergentes en altura, le favorecen los acentos y la convección profunda. Y favorecen a tormentas más intensas con capacidad de producir montos de lluvia más altos, ¿no? Ellos también estimulan los oestes, ¿no? En nivel bajo, que estos oestes de Centroamérica son peligrosos porque resaltan la convergencia de humedad diurna, favoreciendo más convección, especialmente en la cuenca pacífica y divisoria continental. Estos oestes, por ejemplo, en Nicaragua, generan muchísima lluvia, ¿no? En octubre, especialmente. El mes de octubre es un mes muy lluvioso para Nicaragua. Y luego notar que no necesariamente se relaciona a otros factores de la atmósfera rectangular como el MCS, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una Madden-Julian divergente en altura, el chorro de nivel bajo que cruza Centroamérica, el chorro de Nicaragua, Papagayo, por lo general, no siempre, ¿no? Entonces ahí perdemos un poco la componente de CSI. Entonces, no todos los factores favorecen. Entonces ahora vamos a ver algo interesante, ¿no? Estamos viendo acá cómo estuvo la Madden-Julian durante los 4 pasos de estudio con ondas Kelvin. Sabemos que el primero vamos a ponerle cuestionable porque es un ciclón tropical y miren el patrón convergente que había. El patrón divergente que favoreció la formación de la perturbación que se convirtió en el ciclón Bonnie ocurrió acá, días antes. Cuando Bonnie pasó por Centroamérica, estamos en un patrón convergente de altura. Ahora, estos son los 3 casos, ¿no? Miren, el caso, los 2 primeros, sí, ahí tenían pues una onda que la manera bien formada. Pero miren, este no. Aquí no. Acá había un cicloncito que se formó, pero bien al norte, bien lejos. No fue relevante para el caso. Teníamos un patrón convergente en altura, ¿no? Interesante, convergente en altura. Entonces, había una onda Kelvin, ¿no? Pero había un patrón convergente. ¿Qué nos dice eso? A ver, eso nos dice que simplemente con estos 3 casos teníamos que ver muchos más, ¿no? Sugiere que no necesariamente la Madden-Julian es uno de los predictores principales. Que puede ayudar, pero no es el principal. Que los aspectos de los sistemas locales, lo que hemos hablado, ¿no? La constante, el chorro de capas bajas, la inestabilidad, todo eso, tiene mente un poco mayor, ¿no? Y si se fijan, en el caso de acá, en el 20 de agosto, que no tuvo la Madden-Julian, fue el más impresionante, ¿no? De todos los casos, ¿no? Lo que más resalta de este fue la cortante, y se fijan, es el que tenía la mayor cortante o cizalla de 0,3 kilómetros. ¿Okay? Estos son los montos de lluvia asociados a los sistemas convectivos. Este fue el primero. Bueno, he agarrado unas imágenes generales, ¿no? En realidad tendríamos que ver la animación. Pero el primero generó montos de hasta, digamos, 20 a 50 milímetros en la cordillera volcánica del centro de Salvador y en el norte algunos montos también superiores de 20 a 50 milímetros, ¿no? 20 a 50 más o menos. El segundo, este es el segundo, el del 10 de agosto, fue más que nada para el oriente y también más o menos 20 a 50 milímetros. El tercero, en realidad cubrió todo el país, ese se fue con todo el país. Los montos más intensos fueron al final del periodo, acá en la región del occidente de Salvador, ¿no? Acá tenemos montos, un área bastante grande de montos superiores a los 30 milímetros, incluso casi 80 en Izhuatán, ¿no? Y a veces sucede que cuando esos sistemas convectivos están
yendo ya para la costa, la misma, en la interacción con la masa marina a veces puede resaltar la convección a finales de la noche. Que en una escala, situación muy distinta es a lo que pasó acá esta noche, ¿no? Que a pesar de que estaba todo calmado, incluso amanecido con bruma hoy día, un poco en El Salvador, llovió en la cordillera del sur, ¿no? Un poquito, por ese efecto nocturno de la masa marina. Y el último, también, en estos casos, montos también de más o menos 30 a 70 milímetros, ¿no? En casi todo El Salvador. Y este fue el más impresionante, ¿no? Digamos, la cobertura de montos altos es un poco más grande. Y con esto yo creo que son las 2:47. Bueno, y adelante. No, exactamente eso te iba a decir, que ya pasamos la hora. Ok, perfecto. Entonces no sé, ¿ustedes van a hablar de la tarea para mañana? Porque yo no. Sí, yo creo que puedo mencionar un poquito sobre la tarea. A ver, voy a dejar de compartir entonces mi pantalla. Sí, dame un momentito. Ok, te doy tiempo. Bueno, mientras vas viendo lo de la tarea, puedo ver el chat si quieres. Bueno, vamos a quedarnos acá y después ya. Ok, un comentario, acá en desorden, ¿no? Estoy viendo un comentario. Al existir un incremento de la tormenta eléctrica, se podría interpretar que hay mucha humedad que aún podría generarnos más lluvias. Sí, generalmente hay una relación, sí, hay una relación. Generalmente hay bastante humedad justo abajo de la tormenta. No se va alimentando de lo que hay por delante, hacia donde se mueve. Y hay un tema también con la propagación de los sistemas convectivos y la fuente de humedad. En algunas ocasiones los sistemas convectivos se aceleran hacia la fuente de humedad, que lo conversamos también con David esta mañana. Y sucedió ayer en la noche con lo de Perú, ¿no? Que generó, lo de Perú ayer en la noche generado de un área grande de 40 hasta 100 milímetros. Luego Saida dice, sí, pero también el sistema continúa con bastante convección. Si la actividad eléctrica disminuye, es posible que el sistema tenga más duración. Ok, interesante comentario. Si la duración es un tema distinto, si la actividad eléctrica disminuye, lo que está sugiriendo eso es que ya no tengo convección tan intensa, profunda, pero todavía puede continuar, ¿no? Y la convección ya en el trópico, en un ambiente profundo, es peligrosa igual, en términos de montos de lluvia. Así que sí, que disminuir la actividad eléctrica no sé, no sé exactamente cómo se relaciona eso con duración. Es una buena pregunta. Tendría que pensar más para dar una opinión apropiada.